El mundo en el que vivimos no necesariamente está dividido por fronteras físicas políticamente establecidas. En realidad, el hombre ha marcado su territorio siguiendo el criterio religioso. Fíjense qué interesante esto. En tal sentido, si observamos la división política del mundo, vamos a darnos cuenta que son las fronteras religiosas las que nos dividen. Este hecho nos lleva a un interesante fenómeno al cual nosotros llamamos georreligión. En la misma línea de pensamiento y tomando el concepto de Abraham Maslow, podemos afirmar que la religión, cualquiera que ésta sea, es la infraestructura que determina la clase de educación que va a recibir la sociedad, determina el sistema de gobierno, determina la economía inter alia. Dicho en otras palabras, la religión tiene un impacto sociopolítico de mucha trascendencia en la sociedad por el simple hecho de que el hombre es religioso por antonomasia. Para objetivar lo anteriormente expresado, huelga señalar que en el concierto de las naciones existen muchas fronteras religiosas. Sin embargo, son tres las más importantes. No porque una sea mejor que la otra, sino por el número de adeptos que éstas tienen o el papel que desempeñan en la sociedad, es a saber, el judaísmo, el islam y el cristianismo. Para comenzar, hablemos del judaísmo, que aunque no tiene los adeptos de las religiones mencionadas y no mencionadas, la incluimos por el papel trascendental que juegan los judíos en el mundo entero. En segundo lugar, el islam, que es relativamente nueva. Sin embargo, un significativo porcentaje de la población del mundo la profesa. Según las Naciones Unidas, existen más de 1.600 millones de musulmanes. Se espera que para el año 2040 van a ser más de 2.500 millones de seres humanos musulmanes. Y se le considera incluso la religión de mayor crecimiento en el planeta, si no lo sabía usted. Si bien es cierto, está dividida en facciones, lo cierto es que el objetivo de ellos es la conquista religiosa, política y económica del mundo, puesto que ellos son siervos de Alá y el resto de la humanidad, nosotros somos infieles. El yihad es parte de la ideología que carbura sus ánimos para hacer la guerra a Occidente, donde prevalecen las religiones antagónicas. Finalmente, los cristianos, que estamos divididos en tres vertientes bien importantes: los católicos romanos, los ortodoxos y los protestantes, que es el sector más nuevo y que data del siglo XVI. Estamos hoy celebrando 496 años. Esta última facción, es decir, nosotros los protestantes, surge de la corrupción administrativa, teológica y religiosa de los católicos romanos de aquella época. El monje agustino Martín Lutero se enfrenta a Roma y la desafía con una teología apegada a las Escrituras que da como origen un movimiento muy importante dentro del cristianismo, como somos los protestantes. Ahora, centrándonos en el cristianismo protestante, se puede señalar que en el decurso de los años este se fue dividiendo en subgrupos, surgiendo así un fenómeno que nosotros llamamos el denominacionalismo. Tanto en la Europa continental como insular se gesta este movimiento justo en el momento que se da inicio a un acontecimiento social al que se le llama la colonización de los Estados Unidos. Los inmigrantes europeos que llegan a las costas del Coloso del Norte traen consigo su religión, el protestantismo denominacional. Estamos hablando de los bautistas, presbiterianos, metodistas, cuáqueros, reformados, menonitas, inter alia.
Con los inmigrantes europeos se fundan los Estados Unidos de Norteamérica bajo dos pilares bien importantes. Número uno, el protestantismo como su religión y la democracia como su sistema de gobierno. Para mediados del siglo XIX, los Estados Unidos de América se erige como una potencia mundial e inicia un proyecto de conquista a la usanza de los griegos de antaño, mutatis mutandis, en el plano económico, político y religioso. En este último aspecto, a través del movimiento misionero que llevó la fe protestante a todos los rincones de América Latina, que ya había sido evangelizada por otra facción del cristianismo, como son los católicos romanos. Después de 100 años de historia protestante en Latinoamérica, la iglesia protestante se ha consolidado y le ha quitado protagonismo y relevancia al catolicismo romano, que por 400 años prevalecieron con mano de hierro sobre generaciones que no supieron distinguir entre la mano izquierda y la derecha. Ahora, centramos nuestra atención en el área geográfica que nos interesa abordar en esta conferencia: Honduras, donde la iglesia protestante ha tenido un crecimiento espectacular. Y con este crecimiento ha ganado un lugar importante, eso es lógico, un lugar importante en los diferentes sectores de la sociedad, es a saber, el político, económico y social, solo por mencionar algunos. De manera que Honduras es un país religiosamente hablando cristiano, donde existe una pugna abierta entre la facción católica introducida por España y el protestantismo introducido por los Estados Unidos. Una vez situados en Honduras, es prudente que hagamos un análisis retrospectivo sucinto del impacto sociopolítico en más de 500 años de historia. Y al hacerlo, nos damos cuenta que en los primeros 400 y tantos años de cristianismo católico romano, este fue un instrumento ideológico para oprimir a poblaciones enteras, insultando su inteligencia al extremo de hablarles en los servicios religiosos en lengua extraña. Fue una teología hecha con el objetivo de legitimar la explotación inmisericordia del hombre por el hombre, la esclavitud y las desigualdades sociales de una masa de seres humanos sumidos en la ignorancia más grande, hasta que llegó el liberalismo político al poder, inspirado por la Ilustración europea, a poner punto final al abuso religioso que hasta ese momento había imperado. Esto abre sin lugar a dudas el camino al protestantismo. Ese pequeño párrafo puede ser sustentado con cualquier cantidad de libros, no solamente de la historia de Honduras, sino de México y de países como Argentina y demás. Con la llegada del protestantismo a Honduras, se abre una luz de esperanza y la posibilidad de emanciparse de tanta injusticia que la sociedad había sufrido. De esta manera se vislumbra un nuevo horizonte a las estirpes, hasta ahora abandonadas a la vorágine de una clase gobernante cruel. Como en la vida nada es gratis, los protestantes tuvieron que pagar el derecho de piso y pelear por un espacio en la sociedad hondureña. Entonces es importante que ustedes lo sepan. El que estemos hoy en este hermoso templo no ha sido gratis. Hubo hombres que pelearon para esto. Honro la memoria de esos hombres esta noche.
Los primeros años fueron amargos, duros y a veces infames. La sociedad cristiana católica romana persiguió a los cristianos protestantes, los apedreó, los encarceló y en muchos casos atentaron contra su integridad física. Solo por vía de ejemplo y para honrar su memoria en este cónclave menciono a Pedro Oliva y a Adán Osorio de la Iglesia de Santidad, a Rosendo Llanes de la Iglesia Centroamericana, quienes sufrieron los embates de la religión oficial de la época. Al terminar el Concilio Vaticano II, se abre una nueva era para el cristianismo en todo el mundo. Roma se dio cuenta que no podía seguir cometiendo los abusos en los que había incurrido. Y una era de tolerancia religiosa comenzó de parte de este sector del cristianismo. Esta coyuntura vino como anillo al dedo al protestantismo de América Latina y al de Honduras en particular. A partir de los años 70 del siglo pasado, la iglesia protestante comenzó a experimentar un crecimiento impresionante, que ha dado como resultado lo que nosotros llamamos en Igle Crecimiento el fenómeno de las mega iglesias. En Honduras se habla de cifras espectaculares de protestantes y se dice, por ejemplo, que San Pedro Sula tiene una población mayor al 50% de cristianos protestantes. Ahora, lleguemos al meollo de esta conferencia. ¿Cuál es el impacto sociopolítico que estas grandes masas de protestantes han tenido en la sociedad hondureña? Esa es la pregunta. Si la Biblia llama a los cristianos a ser la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿en qué medida hemos sido el cumplimiento de esta palabra? Es una pregunta para todos nosotros, para la iglesia protestante de Honduras. ¿Cuál ha sido y cuál es nuestra incidencia en las relaciones económicas, en la política vernácula y en los aspectos sociales del Estado de Honduras? Para responder a estas interrogantes es un requisito sine qua non ver de una manera muy sucinta ciertos indicadores que nos muestran algo de nuestra realidad socioeconómica. Honduras, mire usted lo que les voy a decir, se pelea con el Paraguay y Bolivia el puesto del país más pobre del hemisferio. Aunque, según el informe que la mexicana Bárcena, directora del CEPAL, dijo que Honduras era el país más pobre del hemisferio. Haití no se cuenta. Y se dice, según el informe de CEPAL del año 2012, que el 67% de los hondureños son pobres y de ese 34% vive en indigencia. Suena difícil creer esto mientras estamos en un lugar como este, ¿verdad que sí? En la lista de 176 países de transparencia internacional, Honduras aparece como el 133 más corrupto del globo. Según las Naciones Unidas, Tegucigalpa y San Pedro Sula figuran proporcionalmente a su población dentro de las 10 ciudades más violentas del hemisferio, con una tasa de 85,5 homicidios por cada 100,000 habitantes. Según los últimos datos de la Secretaría de Finanzas del Estado de Honduras, la deuda externa de este país llega a 4,418,5 millones de dólares y la deuda interna a 2,907,9 millones de dólares, para hacer un gran total de 7,326,2 millones de dólares
que al comparar estas cifras con el Producto Interno Bruto y la balanza de pagos, el desequilibrio es abismal. El INE maneja dos cifras en relación con el desempleo. El INE asegura que son menos de 200,000 los hondureños que están plenamente desocupados, y que la cifra que usualmente se da del 45% o de más de 2 millones de desempleados en Honduras son realmente subempleados. Bien, para que evitemos caer esta noche en un estado depresivo, paro aquí la cosa, paro aquí. Ahora, si la iglesia debe tener un impacto sociopolítico en la sociedad, tenemos que ser justos y decir que por lo menos antes del año 1981 el protestantismo no tiene mayor responsabilidad sobre este tema, puesto que si llegamos en 1896 a Honduras, llegó el protestantismo a Honduras oficialmente, cuando 100 años después, el año 96 del siglo pasado, celebramos los 100 años. Entonces, pues no tenemos parte antes de ese año responsabilidad, porque el protestantismo es una iglesia en formación y crecimiento. Empero, para los años 80 del siglo pasado, sí teníamos una iglesia grande y con beligerancia nacional. Entonces podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el protestantismo debió haber tenido un impacto sociopolítico relevante en los últimos 32 años, que corresponde justamente al periodo democrático en el que ha habido 9 gobiernos diferentes. Sin embargo, los indicadores a los que nos acabamos de referir anteriormente nos muestran que tal impacto ha sido una quimera y que debe movernos a una reflexión, señores. Porque si usted me dice a mí que tiene una empresa de éxito, pero que maneja un déficit, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué historia me está contando? Si un presidente del partido X o Y me dice de los logros de su partido y vemos lo que ha pasado en los últimos años, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Intentando dar una respuesta, me hago yo las siguientes preguntas que se las transfiero a ustedes. ¿Acaso será que hemos caído en una situación de un protestantismo nominal? ¿Será acaso que hemos diluido la fe cristiana y hemos hecho compromiso con los poderes temporales de este mundo? ¿Será que nunca hemos experimentado un genuino arrepentimiento y que la predicación del hombre nuevo ha sido simplemente un estribillo religioso que repetimos de domingo a domingo? ¿Será acaso que hemos hecho de la práctica de la religión cristiana algo común y corriente que hacemos con liviandad? ¿Será que hemos caído en los estadios de corrupción en los que el catolicismo romano había caído en el siglo XVI y necesitamos otro Martín Lutero que nos clave en las puertas de nuestro corazón las 95 tesis de cómo vivir una vida según el Evangelio de Jesucristo? ¿Acaso será? 3 puntos suspensivos. Algunas conductas que este servidor ha observado en el liderazgo protestante de Honduras. A lo mejor esto tiene algo que ver con ese impacto sociopolítico. Voy a enumerar 4 cosas esta noche. Número 1, yo he observado tolerancia ante la idolatría
y la doble moral de la clase gobernante, está suficientemente claro que Dios condena la idolatría. No te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ella y no la honrarás. Hemos guardado silencio ante este terrible pecado, so pretexto de evitar la confrontación, olvidando que la palabra de Dios per se confronta este pecado abiertamente. Nos han engañado, decretándonos un día de la Biblia para después honrar una imagen de madera. Por otro lado, hemos sido indiferentes ante la doble moral de nuestros líderes políticos, quienes han oído la palabra de Dios, han asistido a nuestras reuniones, han compartido con nosotros, pero que no les ha temblado la mano a la hora de practicar el latrocinio del erario público, el nepotismo, tráfico de influencias, sobornos, maniobras políticas inmorales y cualquier cantidad de conductas contrarias a la ética que ellos han gritado tener. Nos han engañado con su retórica y argumentación bien fundada. Nos han engañado asistiendo a nuestras reuniones y hablando nuestro lenguaje. Basta ya, iglesia del Señor Jesucristo. Mire usted lo que dice Dios a Jeremías: te he puesto este día sobre naciones, Honduras, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar. Esta es una de las funciones del profeta. No toleremos más la idolatría ni la doble moral de los gobernantes y políticos de oficio. Segundo, yo he observado falencia en el ejercicio de nuestra función profética. Muchos de nuestros líderes religiosos se jactan de ser amigos de los políticos de turno, de tener sus números de teléfono. Y miren, cuando yo escribo esto, yo sé lo que estoy diciendo. Eso se lo garantizo. Y para congraciarse con ellos, les profetizan que van a ser presidente o van a ganar tal o cual cargo de elección popular, o cualquier cosa agradable al oído. Y cuando estas profecías no se cumplen, no solamente ellos quedan en ridículo, sino que ipso facto se convierten en piedra de tropiezo. Las funciones del profeta están perfectamente delimitadas en el texto sagrado. Entre ellas podemos citar que una de esas es proclamar la palabra de Dios, que es espada de dos filos. En segundo lugar, denunciar el pecado de los gobernantes y los religiosos corruptos, cual Miqueas, quien pregonaba: estoy lleno del poder de Dios para declarar a Israel su pecado y a Jacob su rebelión. Una tercera función del profeta, según el texto sagrado, es llamar al pueblo a arrepentimiento, a volverse a Dios. Una cuarta función del profeta, según el texto sagrado, es dar una palabra de esperanza al pueblo, porque nuestro Dios es misericordioso y está presto a perdonar a aquel que se arrepiente. Con Dios nunca una situación está perdida si el hombre procede al arrepentimiento. Y una última función del profeta es anunciar, según la alta ciencia que el profeta posee, las obras que Dios ejecutará en el cercano y lejano futuro. Iglesia protestante, no equivoquemos el camino. Ejerzamos el ministerio profético con dignidad, pero también en el marco de los parámetros establecidos por la palabra de Dios, para que éste no se desnaturalice. Tercer conducta que yo he observado es ingenuidad y falta de conocimiento de la palabra de Dios. Nos hemos quedado haciendo eventos multitudinarios,
moviendo sendos contingentes humanos a concentraciones espectaculares para mostrar a los católicos romanos y a la clase gobernante lo poderoso que somos, pero al final de todo, metal que resuena y címbalo que retiñe. No ha pasado nada y las cosas siguen igual o peor, porque hemos creído como Simón el mago que el don del Espíritu Santo se compra con dinero. Es decir, no hacemos nada si no hay dinero de por medio. Iglesia protestante, no podemos seguir siendo ingenuos y faltos de conocimiento. Es una torpeza enfrascarse en el delirio de crecimiento y demostración de un poder tonto, pasando olímpicamente el mandato de Dios que señala dos acciones bien concretas: evangelizar y hacer discípulos. Precisamente ha sido el problema del protestantismo. Muchas cáscaras, pocas nueces. Muchos parroquianos cantando los carros del faraón en nuestras iglesias, pero pocos discípulos o seguidores de Cristo al estilo de Mateo 16:24. No seamos más ingenuos ni faltos de entendimiento. Los feligreses que asisten a la iglesia no impactarán nunca a esta sociedad. Los discípulos sí lo harán. Enfoquémonos pues, me gusta esto, enfoquémonos, iglesia, a hacer discípulos, porque algo diferente a esto es absurdo y sin sentido. Cuarto, no nos hemos hecho sentir. Y esto es una contradicción con lo anterior cuando hablé de reuniones multitudinarias. No nos hemos hecho sentir. Hemos asombrado al mundo con nuestros templos y numerosa feligresía, pero no hemos tenido el impacto que según la Biblia debemos tener. No nos hemos hecho sentir. En el libro de los Hechos leemos un pasaje que dice: no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia ha apartado a mucha gente con persuasión. Y este hecho preocupó a los líderes de la ciudad porque les había echado a perder su negocio de idolatría. En otro pasaje se dice: estos hombres alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Pablo se hacía sentir en la sociedad romana de su época. Con nosotros es diferente. Llegamos a los puestos de gobierno y nadie sabe que somos protestantes. Y si lo saben, no les inquieta para nada. Cobramos sin trabajar. Hurtamos bienes que pertenecen a la colectividad. Llegamos tarde, faltamos a nuestros deberes, callamos cuando tenemos que ser la voz del Señor Jesucristo. Nos atemorizan los poderes de este mundo y preferimos los asientos de atrás. ¡Qué vergüenza! ¡Qué contraste con los discípulos del libro de los Hechos! ¿Acaso será que necesitamos una reforma religiosa en la iglesia protestante? ¿Acaso será que este es el momento que paremos esa carrera insensata de quién tiene la iglesia más grande, quién sale por la televisión, quién tiene más amigos en el gobierno? Y comencemos a ser la voz profética de Dios, la voz que clama en el desierto del modernismo y que anuncia con hechos más que con palabras que solamente Jesucristo puede transformar al ser humano. Pero que no solamente nos quedemos allí, sino que modelemos con nuestra vida el carácter de Cristo
y nos presentemos a la sociedad como obreros que no tiene de qué avergonzarse, y que nos hagamos sentir ante propios y extraños y tengamos el impacto sociopolítico que el Evangelio reclama de nosotros. Miren, Honduras es un país extraordinario, supremamente rico, desafortunadamente, con una sociedad de mentalidad pobre, incluyendo a los protestantes, con una clase gobernante que nos ha sumido en el concierto de las naciones más pobres y corruptas del hemisferio. Y lo más indignante de todo esto es que ellos lo han hecho en contubernio con la Iglesia Católica Romana primero y ahora con la Iglesia Protestante. ¡Qué vergüenza! Pero no voy a acabar de esta manera. No. Creo que hay esperanza para la sociedad hondureña. Cristo en vosotros, la única esperanza de gloria. Podemos cambiar y no tenemos que vivir otros 192 años de la misma manera. El legado de la reforma de Lutero es que Cristo es el Señor, la cabeza de la iglesia, que toda persona que se arrepiente de sus pecados es salva por fe y por gracia, que la Biblia es la palabra inspirada e inerrante de Dios, que no necesita de concilios ni de opiniones de hombres. A esto sumémosle todos los principios que encontramos en el texto sagrado. Con esto como base podemos construir una gran nación. Podemos poner a Honduras en el concierto de las naciones del primer mundo y devolverle a nuestros habitantes el respeto que hemos perdido ante la comunidad internacional. Todo está en nuestra mente. El apóstol Pablo señala: si cambiamos la forma de pensar, cambiamos la forma de vivir. La forma de pensar determina la forma de vivir. Y si nosotros tenemos la mente de Cristo, definitivamente Honduras experimentará un desarrollo humano y social sin precedentes en la historia. Necesitamos un profeta de Dios. Dije profeta de Dios, no un charlatán. Necesitamos a un reformador, un hombre o una mujer intocable, es decir, que no tenga pactos ni con la clase gobernante ni con la clase religiosa, que tenga un pacto con Dios para que tenga libertad de decir: así dice el Señor. La esperanza de Honduras no está en la clase política ni tradicional ni emergente. Voy a repetir esto. La esperanza de Honduras no está en la clase política ni tradicional ni emergente. No seamos más ingenuos, por favor. El desarrollo de este país pasa por hombres regenerados por el poder del Espíritu Santo. Pasa por hombres regidos por los principios sempiternos de la palabra de Dios. Pasa por hombres altamente educados. Pasa por hombres que hablen idiomas. Pasa por hombres que hayan vivido en el primer mundo. Pasa por hombres que se muevan en otra dimensión. Que el espectrum de su conocimiento sea tan amplio que permita tal desarrollo. Es sumamente importante señalar que todo lo anterior carecería de valor si no revisamos. Oiga bien lo que voy a decir. Todo lo anterior que yo dije no tiene valor si nosotros no revisamos y cambiamos el sistema político perverso
que constitucionalmente hemos creado y que sume a las estirpes de este país a la indigencia, criminalidad o, para usar la expresión genérica de García Márquez, a 100 años de soledad. Esta es la ecuación del desarrollo de Honduras: hombres nacidos de nuevo, altamente educados, que hayan vivido en el primer mundo el suficiente tiempo, acompañados por una iglesia beligerante y comprometida con el hombre, que hagan lo que corresponde para llevar a Honduras a un estadio de respeto, desarrollo y, sobre todas las cosas, a una nación temerosa de Dios, conocida en el concierto de las naciones, no por cosas negativas, sino por hechos extraordinarios de sus mejores hijos. Una conclusión bien sencilla. Estoy concluyendo. Una conclusión bien sencilla. La iglesia es el cuerpo de Cristo y existe para tener un impacto sociopolítico en la sociedad, entre otras cosas. Ese pasaje espectacular del libro de los Hechos, estos que trastornan al mundo entero, también han llegado acá. Esta es una prueba indubitable del papel que la iglesia debe desempeñar en la sociedad. Hondureños, no podemos vivir 192 años más de la misma manera. Iglesia protestante, no podemos vivir 32 años de la misma manera. Tomemos el lugar que nos corresponde y hagamos historia. La iglesia nunca debe estar en la posición del mendigo paralítico, sentado a la puerta de la hermosa, con la mano extendida esperando una limosna. ¡No! La iglesia debe estar en la posición de Juan y de Pedro. Lo que tengo, te doy. Iglesia, nosotros tenemos algo que el mundo necesita desesperadamente. Démosle al mundo lo que tenemos y ustedes van a ver el impacto que tendremos en los próximos años. Hermanos en Cristo, estamos a tiempo. Hagamos algo, podemos hacer algo. Amén.